compartirles sobre un tema que lo he titulado facetas evolutivas. Y yo creo en la evolución. Que eso no te suene herético, por favor. No estoy creyendo en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, como bien lo estoy diciendo, es una teoría, no es una ciencia aprobada. Una teoría solamente, totalmente equivocada. Pero sí nosotros creemos en la verdadera evolución, tanto del ser humano como la evolución, escuche bien, de la iglesia, la evolución de Cristo y la evolución de sus discípulos. Entonces quiero comenzar hablando acerca de, antes que nada quiero explicarle que Dios en su palabra, en la Biblia, siempre nos habló con números, siempre. La numerología bíblica es muy importante conocerla, no para hacer de ello un horóscopo, claro que no, pero los números, Dios habla a través de los números. Y hoy quiero hablar sobre el 4, pero no el, 1, 2, 3, 4, pum, a vos te toca. 1, 2, 3, 4, pum, a vos te toca. 1, 2, 3, 4, te toca a vos, Rosa. No estoy hablando de eso. Pero sí de 4 cosas que tenemos que entender que son muy importantes. Quiero hablar por un momento sobre la humanidad. A ver si se me pira el... Ahí está, muy bien. Hay 4 etapas en la humanidad de las que nadie, diga conmigo nadie puede escapar. Porque aquellos que hoy están en la senectud o vejez, pasaron por las otras 3. Pasaron por la niñez, pasaron por la adolescencia y pasaron por la juventud. Es decir, sí o sí, aquel que evoluciona tiene que pasar por estas 4 etapas, a no ser que, claro, se muera antes de tiempo o duerma antes de tiempo. Hay una diferencia entre morir y dormir. Los hijos de Dios vamos a dormir, no vamos a morir. Por eso la Biblia es tan clara en 1 Corintios 11, cuando dice que alguien que tome la cena del Señor indignamente, le van a pasar 3 cosas, y una de ellas es dormir, dice el apóstol Pablo, que es morir para la humanidad. Entonces en la humanidad hay cuatro etapas muy importantes. Ahora, en la etapa de la niñez, todos, igual que la etapa de la adolescencia, todo su cuerpo va creciendo y a pasos agigantados. Pero una de las particularidades de la adolescencia es la irresponsabilidad. Pero lo que muchos no saben, que tiene que ver con el área frontal. Crece el cerebro, crece la cabeza, pero el área frontal no crece en la misma dimensión que crece todo el resto del cuerpo. Entonces, cuando el área frontal no crece, sucede que esa persona no siente responsabilidades. Cuando esto empieza a crecer, el área frontal, entonces empieza a tomar conciencia de las responsabilidades que tiene. Pero a un niño no le pida mucha responsabilidad, ¿verdad? Es más, no quiere. Y a un adolescente, si no, decirle, a ver, ¿te gusta ir a la escuela? Y te dice, no, deja, ¿qué escuela? ¿Qué te quieres, quedar a dormir en casa o ir a la escuela? Y la mayoría te dice, quedarme a dormir en casa, ¿no es cierto? ¿O no? Ok. Ahora, indudablemente, tenemos que saber que de cada área de nuestra vida o etapa de nuestra vida hay una crisis al pasar a la otra. De niñez a adultez, de niñez a adolescencia hay una crisis. Es que cuando era niño era el gran vaquero, ¿no? Y se vestía de vaquero y corría en un caballo imaginario, ¿no? Corría en un caballo imaginario. Y ahora se va haciendo más grande y ahora corre. ¿A quién corre? A la vaquera. El vaquero ya empieza, de adolescente, ¿viste? Empieza a mirar las vaqueras. El vaquero se convierte en un seguidor de vaqueras. Y a la viceversa, ¿no?
Pero allí entrando en esa etapa de adolescencia, nosotros sabemos muy bien que ellos adolecen de muchas cosas, aunque ellos no creen eso. En esa etapa no creen, pero están adoleciendo de una realidad. Y entonces cuando pasan de ser adolescentes a ser jóvenes, también allí hay una crisis importante. Había una esfinge en la mitología, la esfinge egipcia, que decía: ¿cuál es el animal que a la mañana tiene 4 patas, al mediodía tiene 2 patas y a la noche tiene 3? Y tú dices: animal que tiene 4 a la mañana, 2 al mediodía y 3 a la... ¿Qué será? Un 100 pies que le van cortando las piernas, en las patitas, ¿no? Según la esfinge, todos saben la respuesta, ¿verdad? No me digan que nunca leyeron eso. Ok, es el hombre. El hombre cuando es niño anda en 4 patas, anda gateando, ¿viste? Pero cuando llega a cierta etapa de la vida ya anda con 2 piernas. Y cuando es viejo, necesita un bastón, 3. Entonces, lógicamente, son etapas que tenemos que pasar, que no las vamos a, no, por más que querramos, no las podemos obviar. Y es importante entender, es importante entender que en esta etapa de la niñez, la adolescencia y la juventud, hay cosas que no pasaron como nosotros deseábamos. Por ejemplo, hay niños que en esta tierra no tuvieron niñez. Hay adolescentes que no pudieron pasar la etapa de la adolescencia como todo adolescente la tiene que pasar. Hay adolescentes, hermanos, que en esa etapa donde tenían que ir a la escuela, el padre le decía: levantate y vamos a trabajar, y se lo llevaba a trabajar. Entonces era un adolescente que tenía que pasar una etapa de jugar al fútbol quizás con los amigos, o ella, qué sé yo, con las amiguitas, haciendo cartitas, lo que fuera. Pero no la pasaron, por alguna razón. Y yo conozco historias, hermano, de mujeres que tuvieron que a la edad de la adolescencia criar a sus otros hermanitos, porque la mamá se fue y los dejó y el papá había fallecido, bla, bla, bla. Y niños que desde chiquititos tuvieron que empezar a trabajar, de pequeños. Entonces no vivieron esas etapas lógicas de la niñez, de la adolescencia, aún de la juventud. Y entonces cuando miran el futuro de la vejez tienen miedo. Y hay gente que piensa, miran a un viejito, ¿viste? De 60, no, a un viejito de 75, 80 años, entonces lo miran y dicen: la verdad, no me gustaría llegar a hacer eso. No me gustaría llegar a hacer eso. ¿Por qué? Hay gente que le tiene miedo a la vejez. Entonces hermano, hay que entrar a la palabra. Y en la palabra de Dios, esto ya lo voy a ver en un ratito, se lo voy a mostrar para que usted vea a dónde vamos a ir. Primero, mire. Aquí estoy tratando de hablar de lo que es la entidad llamada humanidad, que tiene estas 4 etapas. Voy a hablar sobre la iglesia, que tiene 4 etapas, sobre Cristo, y voy a repetir lo que los discípulos, que es exactamente lo mismo que vivió Jesús, tiene que vivir. Entonces aquí es cuando quiero comenzar a hablar un poquito acerca de la iglesia. Pero antes de que pudiéramos comenzar con lo que es iglesia, quiero que nos centremos, voy a retroceder un poquitito, aquí. Quiero que por un momento pensemos lo que la palabra de Dios nos dice allí en el libro de Joel. En el libro de Joel dice el profeta que el Señor va a traer restauración al tiempo que hemos perdido, que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Restituiré los años perdidos, dice. Escúcheme, hermano. ¿Quién puede restituir los años? A través de la humanidad, los hombres han querido de alguna manera verse más jóvenes cuando llegan a la adultez, a la senectud. Y entonces dicen, bueno, baba de caracol. Y entonces babita de caracol,
como dicen, sangre de rana aplastada. Que eso te da. Algunos se ríen porque han hecho cada cosa, no me digan que no. Allá en Argentina, la gente del campo, cuando van a degollar un toro, se decían unos a otros: hay que sacar un buen chorro de sangre y tomarte, y eso te hace vivir y ser como un toro. Y algunos giles argentinos se tomaban la sangre del toro. Y mirá que ya había tomado la sangre del toro. Pero hoy en día, hermano, hay gente que practica el vampirismo, pensando que la fuente de la juventud está en la sangre. Porque la palabra de Dios enseña que hay vida en la sangre. Pero eso, bueno, yo ya lo enseñé y no me voy a enredar ahora en eso. Lo cierto es que Dios está diciendo, bueno, podemos restaurar un carro, podemos restaurar un cuadro, podemos restaurar una casa, pero ¿quién te puede restaurar los años perdidos? Y entonces el profeta Joel está diciendo: os restituiré los años perdidos que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Los voy a restaurar. Entonces yo tengo que mirar hacia la vejez, entendiendo que voy a ser un árbol plantado en los atrios de Jehová, que verá a su tiempo los frutos. Entonces no tenga miedo a la vejez. La vejez es parte de esta evolución que la humanidad tiene que vivir. Y que cada etapa, hermano, tiene su goce. Claro, hoy le preguntás a una persona que trabaja mucho y le decís: ¿te gusta trabajar? Ay, no, pastor, la verdad que me gustaría más descansar un poquito más. Ok, en la vejez vas a descansar. Pero que le preguntás ahora en la vejez a un viejito y te dice: ay, no, cómo me gustaría poder trabajar y hacer algo. Hermano, sos inconformista. Es decir, siempre hay una cosa, ¿viste?, que no te cae. Entonces, en cada etapa hay cosas que no nos gustan, pero hay cosas que las disfrutamos. Y entonces en la vejez, hermano, hay que aprender a disfrutar. Mire, mi abuelo Nielsen, un dinamarqués, vino de Dinamarca cuando tenía 8 años a Argentina. A los 94 años el viejo, hermano, se subía a la higuera. Perdón, a los 90, a los 94 murió. Se subía a la higuera a bajar los higos. Lo encontraba en la casa, el tipo andaba haciendo, con la palita, estaba haciendo los pozos para sembrar. Y vos decís: Dios, 90 años. Y el tipo se sentía indestructible. Vos llegabas a la hora del mediodía y sentías un olor. El viejito se estaba haciendo un sartén, unos huevos en el sartén con tocino y un vasito de vino tinto. Y vos decís: no puede ser, mi abuelo, pero te va a hacer, ¿qué me va a hacer mal, querido? Me decía. ¿Qué tipo comía, disfrutaba la vida a la edad que él tenía? Y si le hablo de la vida sexual con mi abuela, mejor no les cuento. No sea curioso. Ahí se lo dejo. Tremendo el abuelito Nielsen. Pero él disfrutaba. ¿Y saben lo que disfrutaba él? Sentarse a leer la Biblia. ¿Cómo leía? Y yo lo veía al abuelo y decía: Dios mío, que cuando sea grande me tenga esa misma pasión. Esa misma pasión. Y después, ¿saben lo que hacía mi abuelo? Se iba a la plaza del centro y le sacudía al cura de la iglesia, al cura católico. Era tremendo el viejo eso. Yo sé que el Señor no tiene la gloria. Hay etapas hermosas en la vejez. Hay situaciones que vas a vivir. Bueno, quiero ser sincero, la mayoría de ustedes no van a llegar. No sé si te pone contento o no, pero no van a llegar a la vejez. Porque el Señor viene antes. El Señor viene casi dentro de una hora. Bueno. Ok, humanidad. La segunda cosa importante es, quiero hablarles sobre la iglesia. Y hermano, hablando de la iglesia, hay un pasaje, mire, tremendo, Hablando sobre la iglesia, está en Cantar de los Cantares, capítulo 6, y tomé la Reina Valera del 60. Ustedes saben que generalmente yo no la uso, porque hay demasiados errores de traducción, demasiados.
más de 3.000 en mi haber. Entonces, tomé esta versión porque especifica aquí, ustedes saben que el libro de Cantar de los Cantares es un libro de un poema de amor de Salomón. Miren que tenía mujeres, tenía 1.000, pero a una de ellas él la adoraba. Y entonces él en Cantar de los Cantares dice, ¿quién como ella? Pero sabemos que ahí está ejemplificada o tipificada la iglesia, ella, y él, el Señor, Jesucristo. Y que va a haber un casamiento, una unión, y entonces el Cantar de los Cantares es toda una simbología de Cristo y la iglesia. Y entonces ahora él está diciendo, ¿quién es esta? Hablando de ella, de la iglesia ahora. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Número 1, alba. Pero no es la hermanita Alba, ¿no? Sino, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Y entonces habla de 4 características que, hermano, hay que estudiar. Dice, hermosa como el alba. Luego dice acerca de la luna. Luego habla del sol. Y luego del ejército. Ahora, mire, allí está diciendo que es hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Podríamos empezar a mirar otras versiones y todas nos podrían aportar muchísima riqueza sobre esto. Imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es esta? La iglesia. Ahora, mire. No quiero volver para atrás, un cachito. Ahí está. Perdón, hermano, me gusta hacerlo marear, pero no tanto. Ok. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el tiempo final comenzó con la muerte del Señor Jesucristo. Comenzó el tiempo final. Acuérdense que, no me voy a meter en otro rollo, pero allí comenzaron, cuando el Señor Jesucristo resucitó, comenzó el tiempo final. Pero ahora nosotros estamos viviendo los días finales del tiempo final. El tiempo final nos habla de 2000 años, que pasaron desde la muerte, un poquito más, 2000 años hasta el día de hoy. Pero luego, nosotros ya estamos en el tiempo final de los días finales, o mejor dicho, en los días finales del tiempo final. Y entonces aquí es cuando la iglesia, que comenzó allí, nosotros lo tenemos en la Biblia, en Hechos capítulo 2, el comienzo de la iglesia, el Señor se va y deja a la iglesia. Entonces tendríamos que mirar cómo fue el alba, el amanecer de la iglesia. Hermano, cuando nosotros miramos las cosas que vivió la iglesia primitiva, sin dejar de leer Hechos, y allí encontramos en los Hechos, justamente dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y encontramos toda la historia de cómo comienza la iglesia, hermano. Era una iglesia de fuego. Cuando miramos los mapas, cuando estaba en Turquía ahora, hace unos meses atrás, yo no podía entender cómo desde Jerusalén, desde Israel, hasta Turquía, los primeros cristianos hicieron las catacumbas en Turquía y allí se escondían en medio de la roca. Ahora, para llegar desde Jerusalén hasta Turquía, hermano, kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Cómo hizo esa gente para llegar caminando hasta aquellos lugares? Y en aquellos lugares establecer las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Son las 7 iglesias que están en Turquía hoy, que permanecen hoy. Pero fue de aquellos cristianos que cuando el Imperio Romano los empezó a perseguir y a matar, ellos salieron, hermano, y llegaron hasta allá. Perdón. A todo lo que en ese momento era el mundo conocido, expandieron el Evangelio. Tanto que hoy vos y yo aquí, en este país y en nuestros países, hemos escuchado hablar de Jesús por el alba, por el amanecer de aquella iglesia. Qué tremendo. Mi respeto para los primeros cristianos. Tendría algunas cosas para
para agregar, pero... Entonces hay una cosa importante. Luego comienza a hablar acerca de la luna, el sol y el ejército. Ahora mire, ¿por qué? Allí en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, encontramos estas 4 frases. Alba, y luego dice luna. Ahora yo quisiera que usted recuerde qué dice la primera palabra luna en la Biblia. La encontramos en Génesis capítulo 1, que en realidad dice lumbrera menor, lumbrera mayor, cuando el Señor crea la lumbrera mayor, que era el sol, y la lumbrera menor, que era la luna. Ahora, es interesante encontrar que el sol representa a Cristo. Por eso Él dice que Él es el sol de justicia. El sol representa a Cristo. Pero Génesis 1 dice que el sol fue creado para gobernar durante el día. Y dice que la luna fue creada para gobernar sobre las tinieblas, que es la noche. La iglesia es la luna que resplandece por el sol, que es Cristo. La iglesia representada por la luna, significa que el sol de Cristo le da la luminidad que necesita tener para hacer luz en medio de las tinieblas, porque la luna fue formada para que resplandeciera en las tinieblas. Entonces, si una iglesia no es la lámpara que ilumina y que da luz, ¿quién va a dar luz en las tinieblas? Entonces es importante que entendamos que bien, nuestro sol es Cristo, nuestra luna es la iglesia. Pero ahora ahí en en Cantar de los Cantares capítulo 6, también dice que ella, hablando de la iglesia, es un ejército. Hola, soldado de Cristo. Hola. Y vos que venías, viste, así, viste, a la iglesia, todo facherito, viste. Ahora entraste al ejército. Ah, hermano. Yo le contaba hoy a los músicos, bien temprano en la mañana, cuando yo estuve en el ejército militar, hace muchos años, pero hay cosas que me acuerdo todavía. Cuando, por ejemplo, el teniente nos llamaba y nos decía: a las 7 a.m. los quiero a todos en la plaza central del escuadrón. Y había siempre un tagarna, ¿viste? Tagarna es un lento. Un tagarna que llegaba tarde, hermano. Entonces, ¿sabés lo que no hacía el teniente, este bandolero que ahora lo tengo en el Facebook y me manda saludos todavía? Me acuerdo, se me habrá hecho bailar ella. Pero no bailar, sino bailar carrera mar, salto rana mar. Entonces, cuando llegaba alguien tarde, él decía: ¡escuadrón! ¡Carrera Marto! Y todos a correr. Nos llevaba, hermano, a un campo donde había muchos cardos. Cardos son esas cositas que tienen muchas puntitas. ¿Saben lo que es un cardo? ¿Cómo le llaman? Cadillos. Y nos decían: ¡aplaudir los cadillos! ¡Ay, aplaudir! ¡Ay! ¿Saben qué pasaba con ese soldado? Que por culpa de él perdíamos todo. ¿Saben lo que le pasaba a la noche a ese soldado? ¿Te imaginas? Pueden decir: ay, con eso es suficiente. Entre todos le dábamos. Yo también estaba en esos tiempos, ¿viste? Le dábamos para que se entretuviese y se avivara, porque no es cuestión de que todos bailáramos por culpa de uno. ¿Sabes qué? A mí cuando ahora van a ver que el apóstol Pablo, él nos relaciona a la iglesia como los soldados. Es más, había un corito, hermano, que yo cantaba cuando era chiquitito, me llevaba a mi padre y me hacían pasar al frente, y decía: somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Y era chiquitita así, yo andaba: de nuestro evangelio. Yo me imagino y me veo en el espejo, hermano. Decía:
aunque no esté en la infantería, artillería. Y entonces que cantábamos ese corito y nosotros nos imaginábamos que cuando éramos grandes íbamos a ser soldados, y yo lo fui. Pero jamás pensé que realmente un hijo de Dios puede ser un soldado del Señor. Y entonces, claro, en el ejército del Señor, hermano, a veces pagan justos por pecadores también. Te lo voy a explicar. Cuando en una familia hay alguien que vive de espaldas a Dios haciendo su voluntad, la que sufre es toda la familia. Lo mismo a veces pasa en la iglesia. Cuando hay algunos desvelados el sábado por la noche, haciendo un montón de cosas que no debe hacer, y luego viene el domingo, ¿viste?, a la iglesia, pero no se da cuenta que trae una mochila llena de demonios a la iglesia. Y entonces esos demonios empiezan a perturbar cuando está la alabanza, la adoración. Hermano, ¿por qué? Bueno, sería mucho tener que ponerme a hablar ahora de demonología, pero te puedo asegurar que uno puede presentir cuando hay un mundo espiritual. Y entonces una iglesia que quiere crecer, que quiere vivir en santidad, que quiere disfrutar de la presencia del Señor, los domingos a veces no la puede disfrutar por algunos hermanitos que no les vale nada. Lo importante es satisfacer su propia carne. Entonces, en el ejército del Señor, una de las cosas que tenemos que entender es que, hermano, nosotros somos un cuerpo. Y la Biblia dice que cuando en un cuerpo, hermano, dame tu dedito chiquitito, yo te lo voy a machucar un ratito, a ver si no le duele a todo tu cuerpito. Y eso nos pasa como iglesia, cuando vemos una baja, cuando alguien, hermano, apostató de la fe, volvió para atrás y no viene más ya, pero anda perdido en el mundo. Entonces, decirle que está al lado, ayúdame a ministrarlo al de al lado, ¿viste?, tuyo. Decirle, tenés que ser un buen soldado de Cristo. Y entonces sí, podemos ver cómo allí está, ¿verdad?, Cantar de los Cantares. Entonces, aquí vemos que Dios puso el sol para señorear el día, la luna para señorear la noche. Y aquí me interesa ver lo que nuestro apóstol, el apóstol Pablo, nos enseña acerca de la iglesia, hablando de tres cosas de la iglesia. Mire esto, porque esto está bueno. Primeramente, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, compara a la iglesia con sembradores. Pero él dice que el sembrador espera la cosecha para obtener fruto. A ver, hay mucha gente que viene a la iglesia con el único deseo de recibir. ¡Aló! Despertarlo de un codazo al de al lado, decir, te están hablando. No, a vos te hablan, no a vos, no a vos, no, tranquila, no se peleen. Entonces esperan que el pastor, viste, el pastor, que cuando el niño lo van a graduar de kinder, esté el pastor ahí presente para darle la bendición. Y cuando el niño ya no es tan niño y pasa, viste, siempre están esperando que el pastor vaya. Ahora ya a mí me llama la atención, perdón, no quiero que se me chispotee, viste. Dice la Biblia que Jesús tenía a alguien a quien amaba y se llamaba Lázaro, y dice que lo amaba. Pero cuando Lázaro se enferma, el pastor de los pastores, que es Jesús, no estuvo ahí. Es más, cuando no solamente que se enfermó, sino que se murió, Jesús tampoco estuvo en el velorio de su amigo, no estuvo. Cuando lo enterraron, tampoco estuvo. Yo decía, pero ¿cómo? Hermano, acuérdese lo que le dijo Marta. Marta, cuando ya, ya había muerto, lo habían sepultado y habían pasado 4 días. 4 días habían pasado. Y cuando pasa el 4.º día, Jesús decide ir a Betania.
a donde era la casa de Lázaro, Marta y María, que eran sus amigos, che, sus amigos. Y entonces sucede algo muy importante. Cuando Jesús comienza a caminar, todavía no entra a la ciudad, sale Marta. Y hermano, perdón, pero en definitiva lo que Marta hace es reprocharle a Jesús. Señor, si tú hubieses estado aquí, él no habría muerto. Así le dijo Marta. De alguna manera le estaba diciendo, Señor, no viniste. Hace 4 días que murió. No lo dice tan literal, pero lo deja entrever. Y entonces le dice, Marta, Marta, yo lo resucitaré. Miren la teología de Marta. Sí, yo también sé que lo vas a resucitar en el día, porque ellas creían que era el Mesías, ellos creían que él era el Mesías. Sí, claro, pero tú lo vas a resucitar en el día postrero. Dice, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida. El que cree en mí, Jesús, tiene vida. Y entonces Jesús le dice a Marta, Marta, anda a decirle a María que yo estoy llegando. Entonces Marta corre, llega, me dice, María, María, el maestro está el maestro. Y viene María. Y si usted se fija, hermano, le dice lo mismo que Marta, pero de una actitud diferente. Se postra ante los pies de él y le vuelve a decir, Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro, mi hermano, no habría muerto. Pero miren la actitud diferente. Marta le fue con los botines de punta, ¿viste? Pobre Messi. Le digo, se me chipoteó. Los botines de punta quiere decir cuando va, ¿viste? A quebrar, ¿no? Bueno. Ahora, fíjate qué importante. Pablo ahora está diciendo que la iglesia se puede comparar con un sembrador que siembra esperando tener frutos. Ahora, dentro de la iglesia, hermano, hay muchos como Marta. Hay muchos sembradores que siembran, pero están esperando a ver qué pueden recibir. Es decir, vienen a la iglesia no para darle a Dios, sino para ver qué me pueden dar, qué me pueden recibir, a ver qué puedo recibir, a ver qué me va a dar el pastor. Qué triste. Sembrador. La segunda cosa que enseña el apóstol Pablo es que la iglesia es como los atletas. Mire qué interesante. Y dice, atletas o atleta es aquel que se priva de todo, pero también para obtener galardón. Es decir, en la iglesia, por eso yo estoy hablando de la evolución de la iglesia. Número 1, están los sembradores, aquellos que vienen solamente para recibir. Número 2, está la iglesia como atleta. La iglesia como atleta es aquella que de todo se abstiene, hermano. Es el típico personaje que aparece en la vida de la iglesia, que se abstiene de muchas cosas, que está en santidad porque se abstiene de cosas con el fin de agarrar el galardón. Todos sabemos a qué me refiero. A los 3 tribunales. El tribunal del Espíritu Santo es la cena del Señor. El tribunal de Cristo es donde todos los hijos de Dios vamos a ir ante el tribunal de Cristo. Y allí no vamos a recibir la salvación. Los salvos fueron allí. Y allí se les va a dar galardón de acuerdo a las obras. Si vos sembraste con heno, madera y hojarasca, esas obras van a ser quemadas. Pero si vos sembraste con piedras preciosas, plata y oro, hermano, galardón. Estrellitas, galardón. Pero aquí el atleta, ojo, es que estoy hablando de 3 lugares. No sé si se recuerdan lo que hablé el domingo pasado. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio están los sembradores. En el lugar santo, ahí están los atletas. Pero mire, se abstiene de todo. Pero él lo que quiere es llegar allá, en el tribunal de Cristo. Ahora quien es nuestro abogado va a ser nuestro juez en el tribunal. Y como no sabe todas, ¿viste? Él sabe toda la nuestra. Ahí no lo vamos a poder engañar.
ahí se van a saber muchas cosas. Allá será una eternidad quizás. Pero aquí, como los 1000 años son como un día y un día como el año, aquí, hermano, va a ser en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Voy allá me pasa toda la película en el cielo. Pero acá fue una milésima, 11 milésimas de segundo. Un átomo de tiempo, un abrir y cerrar de ojos. Ahora, Pablo habla no solo de sembradores de atletas, sino mire, qué cosa hermosa. Pablo enseña de que la iglesia es como un grupo de soldados. Y entonces dice que los soldados no se involucran en los negocios de la vida a fin de agradar. El objetivo del soldado es agradar a aquel que lo llamó a ser soldado. El objetivo no es saber cuántos galardones tengo, a ver qué número voy a hacer en la fila de la iglesia Ministerio Cielo de Gloria. Si seré tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 100, 150, 200. Allá aparece don punto suspensivo, doña NN. No, entonces yo tengo que trabajar. Tengo que esforzarme, tengo que trabajar para recibir un galardón y, si es posible, ganarle al pastor. Muy calladita está la audiencia hoy, hermano. Los felicito, están atentos, muy bien. Pero atienden. Okay. No se involucra en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel hermano. El verdadero soldado, lo único que le importa es agradar. Me acuerdo, permítame, deje que le cuente un cuentito, pero real, historia. Nos enseñaban a desfilar cuando estábamos en el ejército. Entonces, el desfilar era hacer pasar los pies casi con la punta, así. Y ahí había que quebrar el taco. Entonces íbamos así. Y claro, había que llevar la mano. Entonces, y nos hacían desfilar todo el día, hermano. Tenían esas ampollas en el talón y ampollas adelante por los botines, los bolseguíes, viste, que te lo hacían apretar. Y tenía que ir así desfilando, ¿no? Todos sabíamos, porque se nos había informado, que el teniente primero iba a estar observándonos. Ahora no era el teniente, sino el teniente primero. Y que él, de acuerdo al desfile, iba a elegir a algunos para que fueran los ayudantes de los oficiales del ejército. Hermano, ¿sabe qué? Aunque habíamos estado todo el día aprendiendo a desfilar y clavar el taco y darle, ¿viste? Así, y todo el mundo quería desfilar y media vuelta izquierda y todo el día, con tal de, ¿viste?, de caerle bien a alguien y que dijeran, ¡ay! El cuarto de la sexta fila, venga para acá. Y tenías que correr corriendo, llegar a ir, pararte y decir, ¡soldado!, dar tu nombre. Entonces, cuando me tocó a mí que me llamaron, me olvidé que tenía que decir el nombre. Y me le clavo ahí yo, y me olvidé. ¿Viste? El jabón que tenía, no sé si me entendés. El miedo que tenía, me olvidé de decirle. Y me dice, deme el parte. Bien militar, ¿viste? Eso medio podrido, carácter podrido, ¿viste? Deme el parte. Y por ahí me cae el 20 y me acuerdo. Y le pego un grito y lo asusto. Porque la orden era con voz fuerte y varonil, había que gritar, ¡soldado Carlos Fernando Nielsen! Todos tenían que gritar lo mismo, su nombre y fuerte. Y yo le pegué un grito, cuando me acordé, le pegué un grito y se asustó el tipo. Hermano, yo dije, Señor mío, ¿qué lo voy a...? Ahora sí que pienso, ¿qué lo voy a agradar al tipo ese yo? Como soldado no lo pude agradar, pero menos mal que la misericordia de Dios, hermano. Y fui asistente de un mayor. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Fui asistente de un mayor y, viste, la pasé bastante mejor. Porque salía con el carro del mayor a buscarlo a la casa, a traerlo al ejército. En fin. El soldado, primero que no se involucra, un poquito más despacio, no se involucra en los negocios de la vida. Porque el único deseo del soldado, hermano, es agradar a aquel que lo llamó por soldado. Mi pregunta es, ¿qué clase de soldado sos?
Te puede llamar nuestro comandante. Nuestro comandante te puede llamar y que vos estés siempre listo. A la hora que te llame, listo. ¿Sí o no? Algunos sí, amén. Pero hay otros que te quedan calladitos, no dicen nada. Porque saben que no están bien. Que a la hora de que Dios te llama, ay Señor, como dice en Cantares capítulo 6, viene el amado y la llama. Y ella le dice, Señor, me he lavado los pies. ¿Cómo me voy a levantar para ensuciármelo otra vez? Mira la preocupación que tenía ella. No se quería ensuciar. Y era el rey el que venía a golpear la puerta de la casa, cuando eso nunca sucedía, porque el rey desde su palacio la hacía traer. Pero a este rey que la amaba tanto a ella, viene a decirle, a golpearle. Dice, amada mía, ábreme. Y ella le dice, estoy en la cama. Me voy a ensuciar, me he lavado los pies, me los voy a volver a ensuciar. Míralo, después lo lee en Cantar de los Cantares, capítulo 6. Entonces, sembradores, atletas, soldados, ¿dónde estás? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Dónde estás? ¿Qué sos? Muy bien. Iglesia, ahora. A ver, Javier, si creo que se tildó ahí. Quiero hablar un poquito acerca de Cristo. No es que yo estoy olvidándome de dos etapas fundamentales en la vida de Cristo, que es niñez y ungimiento. Cuando Él fue ungido para comenzar su ministerio allí en las aguas del río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautiza. Y entonces aparece como en forma de paloma y dice, hay una voz grande que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Él es ungido, preparado, y empieza su ministerio. No me olvido de eso, pero quisiera hablar de las 4 etapas otra vez. En la humanidad, 4 etapas. En la iglesia, alba, sol, luna y ejército o soldado. Cristo, hay también 4 etapas. Crucifixión, muerte, resurrección y ascensión. Entonces cuando vemos acerca de la crucifixión, me gustaría preguntarle si usted recuerda a qué hora fue crucificado el Señor. ¿Cómo dijo? Como buen profesor, ¿viste? Cuando te quieren pasar el examen, ¿viste? A las 3. Era la hora tercera. Casi. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Escuche. 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pero dice también la Biblia que a las 12 del mediodía sucedió algo muy importante. Si era la hora tercera al mediodía, ¿qué hora era? ¿A qué hora era? Dígala fuerte, mi hermano. Le pongo un 10. Monstruo querido. Sí, la sexta. La sexta hora era a las 12 del mediodía, cuando la tierra se llenó de tinieblas, dice. Todo eso usted lo puede buscar, hermano. No le estoy vendiendo algo que no es. Si a la hora tercera lo crucifican, a la hora novena hay tinieblas. A la hora sexta hay tinieblas. A la hora novena Él muere. A ver, se lo esquematizo aquí. A la hora tercera, 9 de la mañana, a la hora sexta, tiniebla, a la hora novena, su muerte, 3 de la tarde. Entonces, ¿cuántas horas estuvo crucificado el Señor? Te fue mal en matemática. Lo estoy sospechando. Mira, vos, te había puesto un día, ahora tenés un 0. Te quedó 6, digo 5. Ok, a ver. No, hermano, ¿cuánto? Si de la hora tercera a la novena, ¿cuántas horas pasaron?
Sí, hermano. Aplauda al de al lado porque sabe matemática. Apláudelo. Hermano, 6 horas. Nunca leíste que el Señor estuvo 6 horas crucificado. Pero quiero explicarte algo. La muerte por crucifixión, dicho por eruditos y estudiosos de las torturas de ese tiempo, era la más cruel. Perdón. Déjame que te trate de llevar un poquito a ese tiempo. Había distintos tipos de muerte que penalizaba el Imperio Romano a los que eran los hijos de Dios. Número 1, lapidación. ¿Sabés lo que era la lapidación? No que te pegaban con una lápida. Gracias, hermana. Sino lapidación tenía que ver con, te empezaban a tirar piedras hasta que morías. Y hermano, agarraban piedras como el puño, así. ¡Pam! Yo pienso que de las muertes yo elegiría esa, mira vos. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Ahora cuando te muestre la otra vas a ver. Porque esa te me andaba en un buen piedrazo en la cabeza. Es más, si yo venía a ver, le ponía la cabeza así, yo ¡pam! Para que me, ¿viste? No siento más nada después. Pero vos te imaginás lo que era cuando los hacían antorchas humanas, le metían brea y los prendían fuego. ¿Vos te quemaste alguna vez el dedo? En el comal. Con el comal, dicen ustedes, ¿no? Hablando de comal, hermano, hay un negocio ahí en Matamoros que qué rico que cocinan ahí en el comal. Me acuerdo bueno, en fin, no sé por qué hasta ahora me dan ganas de hablar del comal. Pero metiste alguna vez el dedo del comal y el comal estaba para fritar chicharrón, como dicen ustedes, ¿no? Imagínate que se te empieza a quemar todo, desde los pies para arriba. Esa muerte, la verdad, yo no la elegiría. Pero había otra muerte importante en el circo romano. Era soltarte las fieras. Entonces primero te decían los que estaban debajo del centurión romano, te daban a elegir y te decían, escúchame bien, empezamos con tu señora. Bueno, capaz que algún cristiano, viste, de eso medio tibio, decía, dale, total. Empezamos con tu señora, pero después le tocaba a los hijos. Sigue tu hijo, ahora sigue el otro. Y vos veías, o ellos veían, cuando venían las fieras ahí, y te desgarraban y se comían a tu familia. Y ellos decían, nosotros no renunciamos al Kyrios, Jesucristo. Kyrios es en griego Señor, amo, dueño, jefe absoluto, soberano. Mi Kyrios es Jesucristo. Cuando vos en el Imperio Romano saludabas, decías, yo, Kyrios, del siervo del César. El Kyrios era el Señor César. Y los cristianos cambiaron y empezaron a decir, ahora mi Kyrios es Jesucristo. Eso implicaba a que te comieran los leones. Antorchas humanas, comida de leones, lapidaciones, pero crucifixión. Te voy a explicar algo. El Señor Jesucristo no murió clavada sus manos aquí. A Él lo clavaron aquí. Porque si aquí el cuerpo estuviera colgado en la cruz, se desgarra y se suelta. Eran tan precisos a la hora de torturar el Imperio Romano que lo hacían entre los dos huesos para que quedara colgado o colgado. Pero te voy a decir la segunda cosa. Jesucristo no murió así. Jesucristo murió así. Así y así. A Él le crucificaron agujereando sus talones. Pasaba el perno de talón a talón. Por eso Génesis en el capítulo 3, cuando habla a la serpiente, le dice, tu simiente va a morder el calcañar del Señor, pero Él te aplastará la cabeza. El calcañar es el talón.
Entonces Jesús, cuando lo crucificaron, lo pusieron de costado. Aquí estaba el madero, y a él lo crucificaron así y así. Entonces sucedía algo en la crucifixión, que no era la muerte casi rápida, instantánea, como que te comieran los leones, te embrearan y te prendieran fuego o te lapidaran. La crucifixión hacía que la persona durara hasta más de una semana colgado. Y la realidad es que cuando este estaba así, y el sufrimiento hacía que el diafragma fuera apretado, entonces cuando morían en la crucifixión, morían por asfixia, porque el diafragma. Entonces, ¿qué hacía el que estaba crucificado? Se paraba con las piernas. Pero ven acá, cuando no daba más. ¿Y sabe qué hacía la tortura romana? Iba y le quebraba la pierna con quebradura expuesta. ¿Dónde? Acá. Para que no se pudiera levantar. Entonces cuando le quebraban, ya quedaba y entonces se moría. Quiero decirte algo. La palabra profética en Isaías decía que no iba a haber quebradura en Jesús. No le quebraron las piernas, porque Él murió en 6 horas. El Padre dijo, está bien, vos me mostraste, hijo querido, que querés sufrir y llevar todo el pecado de la humanidad, pero es demasiado para mí. 6 horas es suficiente. Y el Señor se lo llevó. Cuando los soldados vinieron, el lanzazo que le dieron acá, hermano, dice que salió agua y sangre. Bueno, yo ya le expliqué lo que significa eso. Pero fue el lanzazo. Pero cuando vino el soldado con un pedazo de martillo inmenso para quebrarle la pierna, dijeron, me parece que está muerto. A ver. Le metieron el lanzazo. Y él no reaccionó. Porque él minutos antes se había dicho, consumado es. Yo le daría un aplauso al Señor. Que murió por mí, que murió por vos. La peor muerte. Por vos y por mí. Entonces, claro, yo estoy viendo esto, hermano. Que los discípulos, por lógica, deben sufrir lo que sufrió su amo. Y una de las cosas que nosotros no queremos, hermano, es la crucifixión. A ver, hace muchos años, ¿me deja contarle otra historia? Un poquito. A ver, ¿qué haré? ¿Cuánto tienen hambre? Muchas gracias, nadie tiene hambre. ¿Cuánto me dan 5 minutos más para predicar? 5, 10, 15, 20, 20. Tengo para predicar un rato largo. Ya tengo. Qué bueno, qué bueno. Hace muchos años, bueno, unos cuantos. Un día sábado era. Me tocó ir a un entierro, a un velorio. Y salir del velorio a ir a un casamiento. ¿Viste? Esas cosas que te tocan, ¿viste? Como pastor. Y Dios me había dado una palabra, hermano. Y Dios me dijo en el velorio. Bueno, no es que me dijo. El Señor me estaba hablando a través de su palabra. En el velorio los vas a felicitar. Bueno, cuando voy e investigo un poquito antes, mientras estaba hablando con los familiares del fallecido, quién era el porque a veces me han llamado, hermano, a dar palabra en un entierro, en un velorio, y yo de verdad no lo conozco al que se fue, ¿viste? Entonces, ¿qué podés decir si vos no lo conocés? Pero hago una pequeña... Era un hermano en Cristo, pero qué hermano. Y ahí entendí por qué el Señor, cuando yo estaba preparando lo del casamiento y lo del velorio, el Señor me dijo, felicítalo. Y decirle que Dios está diciendo que Él lo felicita a él, al que estaba ahí en el cajón. Bueno, no sé cómo hizo Dios las cosas, pero varios se entregaron al Señor ese día. Y de ahí, hermano, mismo traje, misma corbata, misma camisa, al casamiento.
Y entonces yo estoy aquí y de pronto, viste, llega el muchacho, se para aquí en el altar el muchacho, el novio, viste, y viene ella. Y hermano, cuando viene ella, viste, un traje, encaje, cola larga, viste, todos se pararon y fotos, viste. Y yo le digo, se viene, se siente, se para aquí delante y le digo, sentido pésame. Oh, ¿sabe cómo me mira? Así como alguien se rió por ahí, igual. ¿Viste? ¿Cómo le va a dar sentido pésame? Es que realmente nosotros no interpretamos lo que es el altar. En el altar tiene que haber muerte. Ahora, fíjense que en el matrimonio el primero que viene al altar es él. Es decir, que el primero que tiene que morir es él. Pero luego viene ella, toda, viste, preciosa, todo el mundo le saca fotos, viste, a la novia, chac, chac, hasta de abajo, chic, 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 los zapatos, y toda la gente, viste, cuando entra la novia. Si supieran que viene al altar a morir. ¿Cómo que a morir? Claro, es que en un casamiento hay muerte, porque vienen al altar. Y en el altar lo primero que tiene que morir es la individualidad. Por eso ella, viste, él llega a la casa a las 8:30 de la noche y ella está trompuda, viste. Trompuda quiere decir, viste, las mujeres que se sacan selfie y hacen así. Bueno, eso es trompuda. Pero, viste, no sonriente, sino cara, viste, cara de abuela, de aquella que sufrió toda la vida. Ok, y entonces él viene y dice, ¿por qué esa cara? Ni siquiera un WhatsApp me mandaste para decirme que ibas a venir a esta hora, pedazo de... ¿Acaso yo no soy tu esposa? Te cociné a las 6 de la tarde, ¿por qué ibas a venir a las 7? Mirá la hora que es 8:30. ¿Por qué? Él se olvidó que vino al altar a morir y a matar la individualidad y la mejor dicho, el libertinaje. Porque libertad, hermano, seguimos siendo libres aunque estamos casados. Pero otra cosa es libertinaje. Me fui con mis amigos a tomar algo. Pero te dijo que ahora que estás casado, vos podés hacer... No. Bueno, esto se lo doy como un ejemplo de que no nos gusta morir. No nos gusta crucificar nada. Queremos seguir siendo yo soy yo. ¿Y qué? No le tengo que rendir cuenta a nadie. No, un momento. Vos te casaste. Y cuando te casaste, vos moriste. Porque viniste al altar. Y no hay altar verdadero si no hay muerte. Entonces, lo mismo lo traducimos ahora a la vida de la iglesia. Codear del lado, decirle, no te hagas el dormido y escuchá, dale. No te hagas la dormida, escuchá. El apóstol Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Lo primero que queremos, hermano, no queremos morir lo terrenal. No queremos morir. No queremos morir a las cosas que nuestra alma o nuestro cuerpo quieren. Pero Dios te llamó para otra cosa. Hace un rato yo le decía a un joven, no importa, está aquí, pero no importa quién es. No empiecen a ver quién habrá sido ese. Hace mucho tiempo Dios me dio una palabra y que ese jovencito Dios lo llamó al pastorado. Y uno puede mirar y decir, pero ¿estás seguro, pastor? Que él, sí, Dios lo llamó al pastorado. Y Dios ha llamado a muchos de ustedes. Pero no porque el pastorado tenga más trascendencia que cualquier otro ministerio. No. Acuérdense que somos un cuerpo y todos, hermano, todos son importantes. Entonces, pero Dios te llamó a algo y en el camino, ¡ay, qué justo! Se te olvida. Se te olvida para qué te llamó el Señor. Entonces vos vas transitando la vida y te vas olvidando porque estás distraído. Te estás olvidando a qué te llamó el Señor. Pero indudablemente cuando Dios te hace un llamado, Dios está esperando.
de tu parte que haya crucifixión. Tiene que haber muerte. Entonces el apóstol por la duda dice, hagan morir lo terrenal. Hermana, ¿tu vida realmente está anhelando lo celestial? ¿O el mundo terrenal ya te atrapó? Ya sos parte de. Estuve preparando algo sobre la guerra espiritual en las 3 áreas. Y no lo pude dar, pero cuerpo, alma, hay 3 guerras diferentes. La guerra de tu cuerpo, la guerra de tu alma y la guerra de tu espíritu son guerras diferentes. ¿Por qué le llamamos guerra espiritual? Porque el enemigo intenta ir ganándote el cuerpo, ir ganándote el alma, hasta ganarte el espíritu, pero no el Espíritu Santo que está dentro tuyo, sino ganarte el espíritu humano. Eso es guerra espiritual. Y nosotros, si estamos, hermano, yo entiendo que estamos en este mundo y que dentro de unas horas algunos tienen que ir a trabajar, otros tienen que ir a trabajar el día lunes. Y hermano, viste, a veces entramos en desesperación cuando tenemos que pensar que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ir a juntar el dinerito para ir a pagar. Claro que eso, hermano, no es bueno, pero es parte de algo que Dios le dijo al hombre cuando el hombre cayó en el huerto, no en Edén. Entonces es importante que vos entiendas, hermano, que si bien vos tenés que cumplir en el trabajo, en sacrificarte y demás, hermano, prioridad 1 es el llamado del Señor. Y te tengo que hacer la pregunta, no la del $1.000.000. Te tengo que hacer la pregunta que te taladre. No te ponga el casco, no te ponga el escudo. Ahora deja que el Señor te diga, ¿a qué te llamé? ¿A qué te llamé? Ahora, ¿te das cuenta que te fuiste deslizando? ¿Te das cuenta que perdiste? Te comió la oruga, el saltón, que es la misma langosta en 4 etapas, 4 etapas diferentes. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel capítulo 2. Pero Dios está diciendo, os restituiré los años perdidos que comió en ustedes la oruga, el saltón. El Señor tiene una promesa, hermano, y es restaurarte. Te quiere restaurar, a fin de que cuando Dios te llame, estés en el propósito. Miren, me pasó una cosa estos días. Me escribe una hermana que posiblemente me está viendo porque es media fans. Siempre le dije, Señor, es el único fans del Señor. Pero le gusta mirar las prédicas y siempre me manda comentarios. Entonces me escribe el otro día, ella me dice, Pastor Fer, ¿te acordás cuando vos fuiste a la cárcel y te jugaste y sacaste a mi hijo y esto y lo empezó a... Y me empecé a acordar de cada cosa. Me hacía sufrir. Cada 2 por 3 llegaba a las 3, 4 de la mañana drogado a la casa. Y la madre, hermano, la mujer, ella una intercesora de rodilla, hermano, que venía a la iglesia, se inclinaba y se pasaba horas llorando y orando por todos los hijos. Y me dice, te quiero contar algo. Porque yo la había recibido hace poco en el Facebook. Y me habla del hijo y me dice, ahora es pastor. Y yo voy a la iglesia de él. Bueno, no es de él, pero la iglesia que él pastorea. Y me lo decía con una alegría. Quizás vos te estás viendo con tus miserias, con tus pecados, y vos no te podés ver como Dios te ve. Pero si Dios un día te salvó y luego te encomendó un trabajo, ¿vos te creés que Dios se equivocó? ¿Acaso Dios se equivoca cuando llama a alguien y le dice, yo quiero que vos hagas esto? Te voy a llamar para que vos seas maestro, te voy a llamar para que vos seas un adorador, te voy a llamar para que vos seas un evangelista, Hermano, Dios no se equivoca. Lo que pasa es que el Señor mira el final de la película, cosa que a nosotros nos cuesta ver. Entonces, para que poder llegar al objetivo, indudablemente tiene que haber crucifixión. Ahora, perdón, hermano. Mire,
Mismo apóstol. Colosenses. Ustedes han muerto con Cristo. A ver. ¿Cuándo moriste con Cristo vos? Sí, allá me levantan las manos. Sí, yo también. Yo levanto las dos. ¿Cuándo? Dije yo. ¿Mi amor? Sí, pero ¿cuándo murieron ustedes? ¿Cuándo? Está bien. Yo morí a los 9 años, pastor. Yo morí a los 25. No, pará. No me refiero a qué edad tenías vos, sino cuándo vos moriste con Cristo. ¡Sí! En el bautismo. El bautismo es cuando claro, una cosa es bautismo por aspersión, 10 gotitas, ¿viste? Así. Eso es inválido totalmente. Así que si alguien se bautizó, perdón, pero lo debo decir. Si alguien se bautizó en la iglesia esa, que no quiero decir el nombre, pero es católica, apostólica, romana, se tiene que volver a bautizar. El bautismo por aspersión, no, porque en primer lugar, bautizo es sumergir en griego. Bautizo. Entonces, cuando vos te sumergen debajo del agua, eso es lo que dice el pastor Luis, eso es muerte. Moriste a una vieja vida y resucitaste a vida nueva. ¿Cuándo moriste? Cuando vos hiciste el bautismo. Pues ya moriste. Capaz que vos tenés, qué sé yo, ¿viste? 60 años. Bueno, a mí me quedan 2 años, así que para llegar a los 60, así que estamos ahí más o menos, pero a los 60. Ok. Pero vos te bautizaste hace 10 años. Entonces llevas 10 años. No 60. Es que si yo te tengo que explicar que vos sos más vieja que Tutankamón. Bueno, ya eso lo expliqué, ¿no? Bueno, ok. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Mire, ¿de dónde te rescató? Hay poderes espirituales en el mundo que vos no lo ves, pero que están, hermano. Y entonces dice, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, hablando de las reglas del mundo, hermano, lo que está hablando allí es de las reglas judaicas. Ay, aquí le voy a pisar el callo a algunos cuantos. Y más de los que miran YouTube y Facebook. El judaísmo es una religión que no salva. Entonces deja de practicar prácticas del judaísmo. ¿La escuchaste? Porque hay una iglesia que está involucionando en cambio de evolucionando. Involucionan, van para atrás. Ahora son cristianos y ahora van a volver otra vez al judaísmo. Es porque jamás Mashiach. Si vos hablas español, ¿por qué no decís mi Señor, el Cristo? ¿Por qué tenés que andar hablando idioma judío? Yo amo los judíos, hermano. Dios me dio la dicha de poder abrir una obra en Israel. E ir a haber ido a Israel y visitar esa tierra preciosa. Amo los judíos. Amo la nación judía porque la Biblia me enseña que de ellos viene la salvación. Pero de ahí a volver a las prácticas. Mire lo que dice. No, dice, claro, es que en esa religión te dicen, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Así que, hermano, si se te ocurre andar ahora, ¿viste? Salir con el sol y ponerte el kipá, bueno, si era para proteger de la pelada, está bien. La pelona, ¿no? Quiere decir. Hay algunos que ya tienen frente amplia, sí, hay varios. Pero, está bien. Pero otra de que, ¿viste? Oh, no, yo necesito cobertura. Entonces me pongo el kipá. ¿No leyeron 1 Corintios 11 entonces? El hombre no debe cubrirse la cabeza. Vos vas a Israel, lo primero que ves, todo el mundo con un kipá puesto. Claro, es que ellos no creen en que el apóstol Pablo, ni creen siquiera que Jesús es el Mesías. Por eso con un judío yo lo voy a medir, pero ¿Cristo es el Señor?
¿Es Cristo Dios? Te dicen, ¡no! Y sabe cómo se le pone, ¿no? El espíritu de religiosidad. Entonces el judaísmo no salva a nadie, pero Cristo es el camino. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora miren, dos cositas más. Ay, no. Che, se me pira este. Quédate quieto. Ahí está. Y hace caso, hace caso más que a varios hermanos. Mira este. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Codealo al de al lado. Deja de juzgar. Pero mire, o porque no celebran ciertos días santos. Mire. O porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. ¿Cuál es el día de descanso para el judío? Entonces que hay un montón de iglesias diciendo tenemos que juntarnos los sábados. Porque el sábado, claro, pero eso estaba en la ley. Y en la ley era para los judíos. Nosotros estamos en el tiempo, en la dispensación de la gracia. La gracia es para ese pueblo escogido que no era pueblo, que ahora es pueblo. Y que ahora está injertado en el olivo verdadero. Pero éramos olivos silvestres nosotros. Todos los gentiles. No merecíamos nada. Pero como Israel negó al Mesías, entonces Dios dijo, bueno. Es decir que, hermano, perdón, yo le voy a decir así, mire. Yo lo lamento, judío querido. Moisés, lo lamento. Abraham, lo lamento. Pero gracias a que ustedes rechazaron al Mesías, perdón, yo tengo salvación. Y eso es lo que me enseña la palabra. Pero ¿sabe cuál es la buena de esto? Es que Dios no terminó con Israel. Estamos en la semana 69 de Daniel. Y cuando el Señor lleve a la iglesia de Cristo, suelta la pausa y empieza otra vez el trato del Señor con Israel. Así que Dios no se olvidó de Israel. Dios no abandonó a Israel, aunque ya se divorció de ella. Jeremías capítulo 3. Así que yo me voy a casar con un divorciado. Ay, cómo molesta eso, ¿no? Pero lee la Biblia. Ahora, mire lo que pasa acá. Ay, hermano, ya termino. Decirle que está al lado, ya termina. Aguanta un poquito más. Un tantito, como dicen ustedes. ¿Cuántos saben lo que es silicio? Bueno, los que yo ya les enseñé no digan nada, pero los demás. ¿Qué es silicio? Ay, pastor, a mí no sé por qué, pero me suena a que alguien que está en silicio agarra un montón de ceniza, las tira por arriba así, y pone la cabecita y se llena de ceniza. Eso es silicio. No, eso no es silicio. Mire, eso es silicio. Me corro para un lado, me corro para el otro, ya no sé cómo se para nadie, ¿viste? ¿Me deja que predique de acá, Marcelo? Ok, gracias. Si mi unción te molesta, decime. Ok, miren, hermano, eso es silicio. Es un conjunto de uniones metálicas con puntas. Bueno, mire, haga lo siguiente. No, ahora no. Vaya al hermano Google y ponga silicio y va a encontrar las piernas de una mujer, hermosas piernas, con el silicio aquí, mire, como si fuera. ¿Viste cuando la novia le pone ¿cómo le llama? La liga, ¿no? Que le pone la liga acá. Bueno, las monjas en los conventos se ponen el silicio como parte de una penitencia en los lugares. Bueno, ¿para qué le voy a contar? Vaya al hermano Google y pregúntele. Acuérdese que el hermano Google también es mentiroso. No hace que les metan una mentira y usted se la crea. Pero silicio es eso. Silicio es lo que se ponían los hombres y las mujeres en la antigüedad como una penitencia para matar la carne. Entonces, hermano, trasladándolo a la vida espiritual de la iglesia, hay mucha gente haciendo ayuno, penitencia, en un tiempo
Escuche, con oídos circuncidados lo que le estoy diciendo. Cuando no hay una orden precisa de Dios para ayunar. No, es que yo ayuno, pastor, y de paso me viene bien para adelgazar. Ay, perdón. Isaías 58 habla del ayuno escogido, de lo que Dios dice que es el verdadero ayuno. No te desvíes, ese es el verdadero ayuno. Entonces encontramos un montón de cosas que si las miramos, hermano, la iglesia de Jesucristo viene de ese bagaje cultural religioso, trayendo un montón de cosas hoy que no están de acuerdo al deseo de Dios. Penitencias. Hagamos una vigilia de 4 noches. ¿Para qué? Entonces le metes a la iglesia, ¿viste? Presión para hacer esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la verdadera motivación, nos damos cuenta, que nada que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, hoy puse eso por decir, silicio, como algo, hermano, que se acostumbraba y que era parte de la vida penitente. Hermano, hasta Teresa de Calcuta también utilizaba silicio. Ignacio de Loyola. Pudiera hablar de un montón de gente, hermano, que utilizaba, y cuando subía, predicadores que tenían silicio debajo de sus camisas y subían a la púlpito a predicar para matar la carne. Hermano, la carne no se mata con penitencia de este tipo. La carne se mata entendiendo lo que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no te transforma, Dios te está diciendo que ustedes tienen que transformar el modo de pensar, y eso ya lo apliqué el domingo pasado o el anterior, no me acuerdo. Hermano, esta es la batalla fundamental, está acá. No tiene que ver con que hoy, viste, no sé, qué sé yo, te colgué. Es que, hermano, el judaísmo tiene un montón de ritos que si vos vas a... ¿Para qué? Pobrecito, hermano, ¿sabe lo que es el calor del oriente? Y andar con túnicas negras, la barba larga hasta acá, los rulitos así, un gorrito, el kipá, la cinta en los brazos, el tefidín acá, el cosito cuadrado con las 613 preceptos. No sé, ¿pero para qué? Entonces Jesús dice, eso no va, miren. Romanos 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Yo estoy juntamente crucificado con el Señor. Yo morí a lo terrenal. Lo que yo debo es recordar que yo ya morí. A ver, ¿cuántos de aquí ya se bautizaron por inmersión? No por aspersión, sino por inmersión. Dejen la mano levantada, por favor. Los que se bautizaron por inmersión. Quiero mirar. Los que se bautizaron en una pileta en el río Jordán, no porque viste queda muy lejos, pero en un río, dejen la mano levantada, por favor. Quiero mirar un minutito. Hay gente que se bautizó, veo que hay gente que no se bautizó. A ver allá. Esa familia casi toda, che. Aleja. Ok. A ver. Manu, Ginóbili, ¿vos no te bautizaste? Ah, creo que sí. A ver. No. Tenemos que bautizar prontito, ¿no? Bueno, ok. Esa era para la que está filmando, ok. Permita, querido. Loco, vos no, tanto tiempo. ¿No te bautizaste todavía? ¿Vos tampoco? Oh, sí. ¿Sí o no? Estás medio dudoso. Sí, ¿no? ¿Te bautizaste, Jeremías? No, Isaías era vos, ¿no? Isaías. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te bautizaste? ¿Te bautizaste vos? ¿Así? Sí, sí, lo bauticé yo, mira, qué mal. ¿Sabe cuándo bauticé? A ver, petiza, hola. Ahora sí, acá. Ok, hermano, no. Traiga la pileta. Vamos. Te tenés que bautizar. Gracias, hermano. Te tenés que bautizar. Porque hay muerte. Es el principio. Un discípulo. Hermano, ahí está el principio. Ok.
Pero mire, pues ustedes fueron sepultados con Cristo. Ahora, en cambio, ahora está diciendo que sepultura es muerte. Es decir, porque solamente sepultan al que está muerto. Algún desgraciado habrá sepultado a alguien vivo. Pero la realidad es que para que te sepulten, tenés que estar muerto. Entonces Pablo está diciendo, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Grande, pastor. Y con Él también fueron resucitados. ¡Ah, la, la! Ahí está el verdadero significado de bautismo. Te sepultaron y cuando... Porque nunca lo dejamos más de 5 minutos debajo del agua. Aunque ya cuando vemos que empiezan a hacer burbujas, los levantamos, ¿viste? Amén. Y ya está, habla en lengua y todo, mira. Sale hablando en lengua. Y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Pero mire, ya termino. Decirle, ya terminas, de verdad termina. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados. Ok, porque el Señor mismo... Ahí está, perdón. A ver. Ahí está. El discípulo de Jesús tiene que crucificar su vida, tiene que morir. ¿Después qué sigue? Tiene que resucitar y luego tiene que ascender. 4 etapas hablamos. Hablamos de que la humanidad pasa por 4 etapas: niñez, adolescencia, juventud, senectud. La iglesia pasa por 4 etapas: alba, sol, luna, ejército, ya lo expliqué. Cristo pasa por 4 etapas: crucifixión, muerte, resurrección, ascensión. Y entonces un discípulo pasa por 4 etapas: crucifixión, muerte. Esta palabra muerte es hasta el último día. Yo tengo que morir hoy, tengo que morir mañana, tengo que seguir muriendo. Resurrección es resucitar a vida nueva, lo que dijo el Señor. Pero ascensión tiene que ver con Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ok, ahí está. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ahí aclara el apóstol, porque ese concepto es los que durmieron. La Reina Valera dice los que murieron, pero el verdadero significado es los que durmieron. Los que durmieron con Cristo resucitarán primero. Es decir, los que están allí sepultados, esos van a resucitar. Y entonces dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El Señor Jesús al tercer día ascendió. Pero ¿sabes una cosa? Me gusta que el Señor, antes de ascender, dice Efesios que fue a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué hizo? Arrebató la cautividad de los que estaban cautivos. Le ganó a la misma muerte, le sacó el poder que el hombre en el huerto le había dado. Y ahora el Señor le arrebata. Y Él ahora es Señor de señores. Y así como Él ascendió, hermano, viene el día de nuestro ascenso. Ahora, ¿ascendemos hasta dónde? Porque hay un ascenso en 2 dimensiones. Un ascenso hasta el tribunal de Cristo. Y luego un ascenso a las bodas del Cordero. Pero algunos van a ascender hasta el tribunal de Cristo. Y en un abrir y cerrar de ojos, vuelven a la tierra. Toman este cuerpo, como el cuerpo no se alcanzó a caer, porque fue en un abrir y cerrar de ojos, automáticamente entran a la gran tribulación. Mire, voy a terminar. Viene y no me lo puedo callar. Hay un pasaje en el libro de Isaías que se cumplió al pie de la letra. Lucas, en el capítulo 4, empieza a hablar que el Señor Jesús
entra en una sinagoga y agarra el sacerdote y toma un rollo y se lo da a Jesús. Y Jesús comienza a dar las palabras que yo le estoy hablando de Isaías 61. Pero, mire qué interesante esto. Jesús dijo, en el momento que el sacerdote le da el rollo, él se pone de pie, que era la costumbre rabínica, y de un raboni, que el raboni era el rabino de los rabinos. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Ahí está la primera etapa de la que yo le hablaba. Bueno, nacimiento y ungimiento de Jesús. Pero nosotros hablamos de crucifixión, muerte, resurrección y ascensión. Y entonces dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí el Señor cierra el rollo y no termina de explicar lo que sigue aquí. Usted vaya luego a Lucas 4 y va a ver que ahí el Señor enrolla otra vez el rollo, se lo da al sacerdote y el sacerdote lo guarda en el lugar. ¿Sabe por qué el Señor solamente escribió, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y no siguió? El versículo era más largo. ¿Por qué Jesús se cayó? Y entonces dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Ahí es el día de la tribulación, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué solamente cortó ahí? Porque el Señor hizo una pausa de 2000 años después de predicar la palabra. Hizo una pausa, pasaron 2000 años y ahora es esta palabra. El día de la venganza de Dios viene. El día de la venganza es el día de la semana 70 de Daniel. Hay un montón de títulos para el día del Señor. Es el día de la ira. Es el día que comienza la gran tribulación, cuando la iglesia se va. 2000 años de pausa. Hermano, te aseguro, el Señor viene ya, pero muy pronto. He predicado un montón de prédicas hablando de las señales que identifican que ya el Señor viene. ¿Estás preparado? Si sos un discípulo de Jesús, tiene que haber crucifixión, tiene que haber muerte. Hermano, tiene que haber resurrección de los dones en tu vida. La resurrección de que el Espíritu Santo tome control de tu espíritu humano. Debe haber una resurrección de ministerio. Debe haber una resurrección de cumplir la voluntad de Dios. Venga lo que venga y pase lo que pase. Nos ponemos de pie y oramos, porque el Señor viene y la ascensión la empezaremos a vivir. Podemos cerrar nuestros ojos, 1 minutito, 2 minutitos. Podemos cerrar los ojitos. Eso no es religiosidad, cerrar los ojos. Sencillamente es para que no te distraigas. Cuatro etapas que el Señor quiere restituir. Querida, querido, yo no sé si vos, por favor cierren los ojos, no me miren a mí, ya no es tiempo de mirar por aquí. El Señor sabe si vos no tuviste una buena niñez. El Señor también sabe si en tu adolescencia sufriste quizás traumas que hasta el día de hoy te acordás. Los que llegaron a la juventud quizás no pudieron vivir la juventud. Y hoy nos encontramos en la crisis de querer volver a hacer aquello que no pudimos hacer. Quienes sufrieron en la niñez la tortura de ser abusados,
Se valieron de que eras un niño o una niña para herirte en lo más profundo de tu alma. Dios grita desde los cielos: os restituiré los años de sufrimiento, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Hay una promesa de Dios. Él no es hombre para mentir. Él es Dios. Y Dios es el que está diciendo: voy a restituirte. Ay, dice el Señor, si tan solo me creyeras. Pero Dios dice: es indispensable, querida, querido, es indispensable que entiendas que necesitas morir. Hay que crucificar cosas del pasado para que entonces el Señor comience a hacer lo nuevo. Es que no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Dios necesita restaurar ese odre. Dios quiere restaurar tu alma. Si supieras cómo el diablo ha trabajado en tu vida para llevar tinieblas a tu alma. Te quiere hacer libre el Señor. Y lo lindo es que Él tiene el poder. Él tiene el poder para hacerlo. Él te puede restaurar completamente tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Él te creó. Él puede restaurar tu vida. Pero hay que crucificar. Hay que dar muerte. Allí, mi querido hermano, yo no sé con qué has estado luchando. Pero quizás la posición en la que estás hoy, de las 6 horas de muerto que tuvo el Señor, quizás recién estás en la primera media hora. Decirle al Señor: Señor, hay cosas a las que yo quiero morir. Decirle, Señor, hay cosas a las que yo quiero morir. Nombráselas a Él. No hace falta que me diga nada a mí. Señor, yo quiero morir a esto. Yo quiero morir a pasiones. Quizás Dios te está diciendo: tienes que morir a lo que ves. Tienes que morir a lo que crees. Morí. No te distraigas, habla con Él. Señor, queremos primeramente declarar que nuestra vida es un altar. Que somos altares vivos, donde hoy, Señor, venimos a este altar a sacrificar. Señor, venimos a crucificar estas cosas que mis hermanos tienen allí en la mente. Estas cosas, Señor, a las que mis hermanos quieren derrotar. Padre, hoy, entendiendo, Señor, lo que nos enseña tu palabra, hoy venimos al altar a morir. Por favor, Señor, queremos que crucifiques estas cosas que no te agradan. Padre, no queremos ser sembradores solamente. Padre, no queremos ser atletas solamente. Señor, queremos ser soldados que estamos entendiendo que lo importante aquí es agradarte, porque tú nos llamaste. Señor, hoy
Declaro bendición, declaro victoria, Señor. Victoria sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, que sea tu Espíritu Santo recordándonos que hemos sido comprados a precio de tanto sufrimiento. La crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Que no nos olvidemos de eso. Que tu Espíritu, Señor, nos recuerde aquello. Padre, porque queremos agradarte. No, Señor, por los galardones. No por el fruto. Sino porque tú nos llamaste cuando, Señor, nadie hubiese dado nada por nosotros. En medio de tanta mugre, Señor, vos nos llamaste. Padre, gracias por ese llamado, Señor. Cuánta honra, cuánto honor es que nos hayas llamado. Enséñanos, Señor, a honrarte por puro agradecimiento. En el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos, lo anhelamos, lo deseamos, lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano.